Y ahora, en otras noticias, tenemos a Consultores ADL para hablarnos sobre las aportaciones del Estado de México y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Vamos a ver cómo se componen. Ingresos propios del Estado de México en 2018 tenemos impuestos, 19.572.238.90, derechos, 5.606.144.70, contribución o aportación de mejoras, 458.278.40, productos, 12.368.20, aprovechamientos, 3.142.838.40 e ingresos financieros con 853.140.30, dando un total de 28.791.864.60. Como podemos observar mejor en la siguiente gráfica, el 47% de los ingresos son vía transferencias federales, el 36% de su ingreso lo compone el ramo 28, el 14% de sus ingresos está compuesto por el ingreso propio y un 3% por el financiamiento. Ahora bien, ¿qué es el FASA o el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud? El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud tiene como principal objetivo aportar recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a servicios de salud. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en el artículo 30, el monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se determina cada año en el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos. El primero es por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas. Segundo punto, por los recursos que con cargo a las previsiones para servicios personales contenidos al efecto en el presupuesto de egresos de la Federación que se hayan transferido a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste para cubrir el gasto en servicios personales, incluidas las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio se hubieran autorizado por concepto de incrementos salariales, prestaciones, así como aquellas medidas económicas que, en su caso, se requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste. El tercer punto, por los recursos de la Federación que la Federación haya transferido a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal anterior a aquel que se presupueste para cubrir el gasto de operación e inversión, excluyendo los gastos eventuales de inversión en infraestructura y equipamiento, y por los recursos que para iguales fines sean aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación en adición a los primeros. Como cuarto punto, por otros recursos que en su caso se destinen expresamente en el presupuesto de egresos de la Federación a fin de promover la equidad en los servicios. ¿Cómo se distribuye el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASA? De acuerdo con la Ley de Coordinación, en el artículo 31 para la distribución de los recursos a que se refiere la fracción cuarta del artículo anterior, se aplicará la siguiente fórmula de asignación de recursos, donde representa la sumatoria correspondiente a las entidades federativas y el subíndice primero se refiere a la iésima entidad federativa. La fórmula es la siguiente. La distribución porcentual correspondiente a la iésima entidad federativa del monto total aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación a que se refiere la fracción cuarta del artículo 30 es igual al monto total del déficit de la iésima entidad federativa con gasto total inferior al mínimo aceptado entre el monto total del déficit en entidades federativas con gasto total inferior al mínimo aceptado. Ahora veremos
Las cifras históricas para el Estado de México del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. De acuerdo con los datos consultados para el Estado de México sobre los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, en promedio se ha ejercido un total de 7.814.713.525.05 cada año, de 2016 a 2019. En la siguiente tabla se pueden observar los recursos destinados a cada año, los aprobados, ministrados, devengados y finalmente los ejercidos. Analizando su comportamiento cada año, podemos ver que han aumentado los recursos. En la siguiente gráfica podemos ver mejor su comportamiento. También existen indicadores en los que podemos observar el comportamiento del Fondo de Salud. Por ejemplo, el porcentaje del gasto total del FASA destinado a la prestación de servicios de salud a la comunidad, el porcentaje del gasto total del FASA que es destinado a los bienes y servicios de protección social en salud, o la existencia de médicos generales y especialistas por cada 1.000 habitantes en población no derechohabiente. Como podemos observar, el número de médicos por cada 1.000 habitantes sin acceso a la salud existe solo un médico general y esta cifra se ha mantenido constante en todos los años con los que se cuentan datos disponibles. Y el indicador que más ha aumentado en los últimos años es el gasto total del FASA, que es destinado a los bienes y servicios de protección social en salud, que para 2019 es de 72.9%, mientras que para 2016 era de 35.2%. Estos indicadores nos pueden servir para tener un panorama más completo de cómo ha aumentado con los años este fondo y cuánto ha beneficiado a la comunidad en términos porcentuales. Es importante recordar el papel de la federación, ya que la importancia del federalismo radica en la habilidad para lograr la conjunción y el equilibrio entre la existencia de un gobierno federal o central y la autonomía de los estados federados. Estos dos niveles políticos establecen acuerdos para la distribución de funciones y competencias. Un ejemplo de ello es la Ley de Coordinación Fiscal. Pero, ¿qué es la Ley de Coordinación Fiscal? Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y las demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas, los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. Asimismo, es importante recordar que el gasto federalizado o descentralizado se integra por los recursos que el gobierno federal transfiere a los estados y municipios a través de las participaciones y aportaciones federales, los apoyos para las entidades federativas, los convenios de descentralización, etc. Estos recursos provenientes de la federación son empleados por los gobiernos estatales para complementar sus respectivos gastos en educación, salud, infraestructura social, seguridad pública, sistemas de pensiones, deuda pública, entre